Buenos días, esta es la revista Land and Building Magazine, ahora de manera virtual, esta revista la cual ha creado mucha expectativa aquí en Los Cabos y ahora con esta mesa de diálogo virtual, vamos a llamarlo de esta manera, martes 5 de mayo del 2020, en esa mesa de diálogo que hemos dado en llamarle el mercado inmobiliario actual, retos de cara a la economía 2020, y para mí es un placer, es un gusto, por supuesto, los veo de manera digital, como dicen, en sana distancia, pero para mí es un gusto saludar al maestro Jorge Castañares, que por cierto es socio director de la firma de Experta Capital, quien es coordinador también académico del ITAM en temas inmobiliarios durante más de 15 años, y esta firma, una gran consultora capacitadora inmobiliaria, y sobre todo que han creado temas muy interesantes sobre temas de fondo de capital privado inmobiliario y sobre todo con mucho contacto con esos famosos family office que no se mueve mucho aquí en Los Cabos, pero que mucho se conoce a nivel nacional e internacional. Jorge, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. ¿Cómo están todos? Michelle, Ricardo, Antonio, Vincent, muchísimas gracias a la revista Land and Building. Un placer estar con ustedes, un placer estar con toda nuestra audiencia, platicando efectivamente, como bien dices, de cómo está el sector inmobiliario post y ante la crisis, ¿no? Por supuesto. Platicaremos de esto. Por supuesto. Muchas gracias, Jorge, por acompañarnos. Y también está con nosotros el ingeniero Ricardo Reyes, quien es el director general de Project, taller de diseño y construcción, una empresa de construcción importante aquí en Los Cabos. Ingeniero Ricardo Reyes, ¿cómo estás, Ricardo? Buenos, pues ya no decir, depende, estamos en YouTube, yo no sé si decir buenos días, voy a decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende cuándo lo vea el que nos esté escuchando. Gracias, Michelle. Buenas tardes a todos. Antonio, Jorge, Vincent, un placer. Buenas tardes. Pues muy entusiasmado con este nuevo proyecto. Creo que es muy importante tener tiburones en la mesa, como estos amigos que estoy viendo aquí con nosotros participando. Muy activos desde la oficina, tratando de innovar. Ya hablaremos de ese tema. Prestos para lo que tú gustes y mandes, Michelle. Muy amable, Ricardo, muchas gracias. Y por supuesto también, ya que hablas de tiburones, pues estamos en la playa, estamos en el mar, aunque no la estamos usando, estamos a sana distancia. También está con nosotros el maestro Vincent Ferrero, quien es el presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, sección Los Cabos, de AMPI Los Cabos. Vincent, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenos días, Michelle. Buenos días a todos y a todos los que nos escuchan. Es un gusto, la verdad, estar por primera vez en este programa y ojalá sea de mucho, ¿cómo decir? Intercambios interesantes para la gente que nos escucha. Por supuesto, al contrario, Vincent, el gusto es de nosotros hoy martes 5 de mayo, el gusto de saludarte, por supuesto. También está con nosotros, muy serio, muy callado, pero observando, estamos viendo al contador público Antonio Montaño, quien es director de Administración y Finanzas del Desarrollo Turístico Inmobiliario. Se puede decir muy pequeño en pocas letras, pero más de 337 hectáreas te avalan. Antonio, felicidades, el gusto de que estés aquí con nosotros, director de Desarrollo Turístico Inmobiliario, Rancho San Lucas Resort Golf and Spa. Escucho spa y se antoja, mi estimado Antonio. ¿Cómo estás? Muy bien, Michelle. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a la revista Land and Building. Para mí es un honor estar compartiendo esta mesa de diálogo con mis amigos, el señor Ricardo Reyes, Jorge Castañares, Vincent y por supuesto contigo, Michelle. Un verdadero honor de estar platicando del apasionante tema inmobiliario. El placer es mío de estar con todos ustedes, por supuesto, en un tema que le hemos dado en llamar en esta charla, en este diálogo, el mercado inmobiliario actual, retos de cara a la economía del 2020. Pero yo me quedo pensando, la verdad, con el anterior presidente, el sector de la construcción, estimado Jorge, el sector de la construcción a nivel país, allá en México, hemos hablado que realmente traíamos crecimientos los últimos 5 o 6 años de no más del 1% a nivel país. Digo, aquí Los Cabos es un poco diferente, pero no más del 1% a nivel país, y donde en el mes de diciembre del 2019 se habla ya de una caída del 12% en el sector de la construcción a nivel nacional. Pero Jorge, platícanos realmente cómo está, porque vamos a hablar del futuro, del COVID, cómo nos está impactando, cómo está parada el sector de la construcción, pero no venía tan bien desde la historia. Jorge, platícanos, ¿cuál es tu visión del mercado inmobiliario? Así es. Pues miren, creo que es una excelente pregunta de inicio, y para iniciar con la charla y la plática, yo creo que es muy importante que veamos esto en dos vertientes, como tú bien dices. Obviamente el mercado del Pacífico, el mercado de Los Cabos, ese paraíso que tienen inmobiliario natural y de negocios, que es toda la península, y el mercado nacional, que se comporta de una manera diferente
a lo que se comporta localmente en Los Cabos. Pero para tratar de dar un contexto general de cómo estamos, primero lo que hay que entender es que la crisis, tanto económica como del sector de la construcción, no viene del COVID o no empieza con el COVID y no va a terminar con el COVID. Es decir, tenemos un rezago y tenemos una crisis tanto económica como del sector que viene muchos meses antes. Incluso yo coincido con tu apreciación de que a partir de diciembre, digamos, del año pasado, ya empezábamos a ver una caída muy drástica en el tema del ímpetu con el que venía manejándose la construcción a nivel nacional, producto de un factor importante. Yo creo que el factor más importante que los inversionistas inmobiliarios estamos ponderando en México en particular es la certidumbre y la confianza. Es teoría pura, aquí sí, que cualquier inversión del origen que sea, basa su posición en la confianza y la certidumbre. Y lamentablemente, la certidumbre y la confianza de las acciones que se estaban tomando y que se están tomando a raíz de la crisis económica y de otros factores que nada tienen que ver con el COVID, que ahorita platicamos de manera muy general, no se respondió de manera global, tanto por el gobierno y también, hay que decirlo, por el gremio en su totalidad, las cámaras de representación nacional, no se tomaron las acciones pertinentes y anticipadas y mermaron la confianza. Y hoy estamos pagando las consecuencias de eso y las seguiremos pagando. Yo creo que una de las cosas bien importantes que hay que entender es que la crisis no empezó con el COVID, se agudizó con esta baja absoluta del consumo y con esta baja absoluta de la inercia productiva, pero sin embargo, la expectativa después del COVID, que también la platicaremos a términos nacionales, tiene 2 o 3 vertientes interesantes de oportunidad que pueden darnos a los inmobiliarios, a toda la cadena productiva, no solamente, yo digo, desde la inversión hasta la administración de los inmuebles, nos pueden dar luz y esperanza de que viene un futuro diferente. No quiero decir mejor ni peor, simplemente con variables distintas que si las aprovechamos pueden ser una catapulta a un nuevo mercado inmobiliario. Qué interesante lo que dices, la realidad, Jorge, porque lo decías, ¿no? El mercado inmobiliario viene de una tendencia de más a menos, inclusive lo veíamos en las estadísticas, pero Los Cabos es un poco diferente. Después de Odil nos ayuda mucho un fenómeno negativo como fue Odil al sector de la construcción por todos los incentivos y todos los apoyos que hubo fiscales. Pero Ricardo Reyes, usted como director general de Project, taller de diseño y construcción, el sector de la construcción ¿realmente en Los Cabos venía bien y el COVID nos impactó? ¿Cómo ve el mercado inmobiliario a nivel nacional aquí en Los Cabos? Bueno, Michelle, justamente lo acabas de decir tú. El mercado de Los Cabos toma tiempo entenderlo. Si bien a mí me tocó la desaceleración del 2008, 2009, 2010, que fue un tema también inmobiliario en Estados Unidos, nos tocó deal. Y justamente Los Cabos tiene ese maravilloso beneficio de que es una tierra de oportunidades, ¿no? ¿A qué me refiero? Que el extranjero que viene a visitar Los Cabos viene con un fin de relajarse, viene con un fin de quitarse de la cabeza los problemas. Y he estado haciendo un análisis que se los voy a compartir en un artículo posterior en la revista Land & Building acerca de cómo creo yo que podría existir un panorama específicamente para Los Cabos en el que después de este confinamiento, después de esta crisis sanitaria, el extranjero ve a Los Cabos como un nicho de oportunidad de decir, ya vi de lo que es capaz el poder tener muy poco tiempo para convivir, para disfrutar, para gastarme mi lana, y creo que Los Cabos puede ser una oportunidad extraordinaria por varias cuestiones. Yo siempre he visto Los Cabos como una isla, y ese confinamiento geográfico creo que nos va a permitir dar un repunte alto. Considero que existen 2 panoramas. El panorama lento, que nos va a llevar junto con toda la economía del país, en la que vamos a estar sujetos con los créditos del gobierno federal, estar alineados a un gobierno que bueno, pues no lo considero que sean las mejores decisiones. Y vamos a estar también en el otro panorama, en el panorama independiente de Los Cabos, que si bien es cierto, ahorita Rancho San Lucas trae un producto
millones de dólares, y traemos muchos desarrolladores que traen millones de dólares, y traemos productos como yo que tengo en stock y muchos constructores, productos abajo de 250,000 dólares, creo que lo que tenemos que hacer es evolucionarlo, ¿sí? O sea, ya tenemos producto en stock. Nosotros nos tenemos que preparar porque estoy casi seguro que vamos a tener una oleada de esa gente nueva que va a decir, voy a disfrutar más las playas, voy a disfrutar más las oportunidades. Ojo con esto. Yo estoy esperando que para julio, agosto, después de esa parte empieza a terminarse el verano. Yo tengo la idea de que por ahí de octubre vamos a empezar a recibir un nuevo tipo de inversionistas. Y este tipo de inversionistas son los inversionistas que yo les voy a llamar de miedo. El miedo de no volver a estar en una urbe como Boston, de no volver a estar en una urbe como Nueva York, de no volver a estar, y que van a empezar más a dispersar sus tiempos, tanto vacacionales, y ojo, porque ya tenemos ahí la muestra de que sí podemos trabajar en home office y sí podemos trabajar de manera virtual. Yo les pregunto, ¿ustedes trabajarían desde su casa en Los Cabos viendo el mar y atendiendo su negocio en Nueva York? Yo creo que sí. Yo sí. No, bueno, ¿quién no, verdad? Yo único que no disfruta tanto su trabajo donde lo hace, creo yo, es Antonio. Y me voy contigo, Antonio, porque qué difícil es muchas veces lo que el turista ve, que es la playa, el mar. Uno está acostumbrado a verlo, que muchas veces no lo disfrutas donde trabajas porque lo estás viendo todos los días y muchas veces inclusive no lo valora uno, pero es un proyecto enorme, Antonio, el proyecto de Rancho San Lucas, Resort Golf and Spa, donde tiene más de 300, casi 340 hectáreas de desarrollo que iban iniciando este proyecto. Platícanos, ¿cómo está el sector inmobiliario? ¿Cómo está la parte de la comercialización aquí en Los Cabos? ¿Cómo ven los grandes proyectos de desarrollo? Que hay tantos, se desarrollaron cerca de 12,500 llaves, casi nos fuimos a las 20,000 llaves, y de proyectos inmobiliarios de desarrollo turístico se habla de más de 20, 25 proyectos importantes que se están desarrollando, más los que vienen en camino, pero el de ustedes ya está materializado, Antonio. La pregunta es, ¿cómo están ahorita ante este COVID-19? Pues mira, muy excelente pregunta, Michelle. Creo que todos vamos a coincidir en este punto donde nos encontramos en medio de una crisis sin precedentes, en donde realmente todos estamos de acuerdo que estamos en medio del huracán, pero que no sabemos cómo vamos a salir de esta crisis y qué tan grande va a ser el impacto de lo que en la parte económica, digo también más allá de lo sanitario, y que en este momento creo que especular de cómo se ve en el mediano, largo plazo el sector inmobiliario, creo que pues tendríamos que hacerlo con mucha mesura, ¿no? ¿Por qué? Porque yo considero que principalmente el sector inmobiliario va a ser una de las actividades comerciales que se va a transformar y que se va a tener que evolucionar a partir del COVID, tomando en cuenta de que yo considero que incluso las necesidades por parte de los clientes, de la gente, pues van a ser distintas, ¿no? Si entendemos lo que es el sector inmobiliario como una manifestación en el espacio de la gente, pues ya va a haber diferentes necesidades en cuanto a la vivienda que tenemos que ofrecer. ¿Por qué? Porque seguramente pues ya las necesidades va a ser de necesidades con áreas abiertas, con lugares asignados para poder hacer un home office, como mencionaba Ricardo. Y también creo que como en la zona donde nos encontramos y que nos favorece en muchos aspectos, hablando específicamente de Los Cabos, creo también que va a haber un repunte importante. No lo veo en este trimestre ni tampoco en el tercer trimestre, y digo, creo que el último trimestre del año pudiera ser que se empiece a reactivar poco a poco. Lo veo más bien yo hasta el primer trimestre del 2021, y sí creo que, pues bueno, en ese momento podemos recuperar los niveles que traíamos antes del COVID. Que coincido con Jorge, que bueno, esta crisis creo que no entramos a ella no lo mejor posicionados, y hablo a nivel México y a nivel Los Cabos. No sabemos todavía el impacto que va a tener realmente ni para dónde vamos a dirigirnos,
Pero lo que sí estamos seguros es que va a haber un área de oportunidades por cómo se está transformando todo el segmento inmobiliario, ¿no? Y hablo de la parte vivienda, residencial, plazas comerciales, etcétera. ¿Y qué manera de golpear el presupuesto, no? Vamos iniciando el año y tú que manejas toda la parte financiera, administrativa de un proyecto tan grande, tan ambicioso, de un grupo empresarial, yo diría de los más importantes, por no decir el más importante, los más importantes aquí en el destino. Y qué importante es la labor que haces en la parte de la administración y finanzas de un proyecto como estos. Y cuando hablamos de proyectos, inclusive en los campos de golf, ahora se hizo famoso, viral, un venado en un campo de golf. Ya no hay personas, ahora hay venados aquí en Los Cabos, ¿no? Es increíble ese video que por ahí anduvo circulando. Pero bueno, Vincent, estás muy callado, ¿no? Te veo como ya lo han dicho todo. Oye, te veo, Vincent, el sector inmobiliario para las asociaciones, qué difícil ponerse de acuerdo, qué difícil visualizar, tanto se habla mucho de lo que está pasando, todos somos expertos en el COVID, pero realmente, ¿qué dicen las asociaciones como AMPI, la que tú presides aquí en Los Cabos? Sí ven una puerta, el sector inmobiliario, la parte comercial del sector inmobiliario es mucho de contacto, del uno a uno, a pesar de que hay plataformas, es mucho del uno a uno. ¿Cómo lo ven el sector inmobiliario, la asociación, una de las más importantes en México, como es la AMPI? Pues yo pienso que para nosotros como organismo gremial, finalmente, cuando hay una crisis, y lo hemos visto en Francia después de la Segunda Guerra Mundial, la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios es la única asociación en México que es miembro de la Federación Internacional de los Profesionales Inmobiliarios, la FIAPSI. Y justamente la FIAPSI nació en Francia después de la Segunda Guerra Mundial, donde los administradores de bienes inmuebles tenían que reconstruir las ciudades de Francia. Y así nació en París justamente la organización internacional, la más importante del sector inmobiliario, que hoy es presente en más de 60 países y agrupan arquitectos, desarrolladores, abogados inmobiliarios, corredores inmobiliarios, expertos inmobiliarios. Es decir, cuando hay una crisis, todo el mundo tiene que agruparse. ¿Por qué? Porque juntos somos más fuertes que solo. Y obviamente en la actividad diaria, pues cuando es el momento de enseñar propiedades, pues obviamente nos complica. Por eso la tecnología nos apoya mucho, porque podemos enseñar en tour virtual propiedades. Y eso antes casi no lo hacíamos. Un poquito por el sector inmobiliario internacional, sobre todo para los inversionistas que no necesitan forzosamente tocar, pero el bienes raíces sí, sobre todo para la residencia principal, el cliente tiene que tocar la propiedad, tiene que olearla. Este negocio es un negocio de persona, aunque vendemos bienes inmuebles, pero sí el cliente tiene que tener un contacto hasta olfactivo, cómo huele la casa cuando entra. Entonces, sí nos complican las cosas, pero yo creo, como lo han dicho también mis compañeros, que todo eso nos va a abrir muchas oportunidades, nichos de mercado. Yo creo que la fuerza del mercado de Los Cabos es que es un mercado donde hay muchos nichos de mercados diferentes. Y ahí también creo que es una excelente oportunidad para salir adelante de esta crisis. Obviamente todo va a depender de cómo van a reaccionar los turistas, cuánto tiempo van a tardar en regresar en Los Cabos, porque según los estudios se dice que para comprar una casa de descanso en un lugar turístico se tiene que visitar 7 veces el destino turístico antes de tomar la decisión. Entonces, en este proceso, obviamente dependemos de la recuperación del turismo, de los vuelos, de la ocupación hotelera. Pero una vez que todo se va a recuperar, y yo coincido con Antonio, estamos hablando del primer trimestre del próximo año, antes lo veo complicado, entonces sí vamos a tener nuevas oportunidades y como bien lo mencionó también Ricardo, buscadores de oportunidades. ¿Por qué? Porque la gente ya van a buscar otro lugar para a lo mejor retirarse o vivir, porque si puedes trabajar desde tu casa, pues qué mejor que vivir en Los Cabos para manejar tu negocio en Estados Unidos o en otra parte del mundo. Roosevelt decía que lo mejor es temer
lo mejor es tener miedo al miedo. Entonces, si todo va a depender de nuestra actitud como empresarios inmobiliarios o responsables gremiales. ¿Cómo vemos este problema? ¿Como una oportunidad? Entonces vamos a aprovecharlo. O lo vemos como un problema y todos pues vamos en una situación mucho más complicada. Mira, nosotros en Land & Building lo estamos viendo como una oportunidad porque tenemos la oportunidad sin viajar, sin gastar, sin invertir, poder tener este contacto como lo estamos teniendo hoy, martes 5 de mayo. Si usted quisiera algo de información, lo esperamos en info@landandbuilding.com. Aquí está apareciendo en la parte inferior, donde usted nos puede escribir algún comentario, algo que tuviera, que quisiera que los expertos en esta mesa quisieran puntualizarle. Con todo gusto ahí en info@landandbuilding.com o también al teléfono 624-122-1551 de Land & Building. Y por cierto, ahorita que hablabas de oportunidades y que hablabas de la producción y que hablabas de datos, Vincent, interesantes, me llamaba la atención, Jorge, tú que eres un gran experto, eres catedrático, pero sobre todo eres coordinador en el ITAM, este instituto tan importante a nivel nacional e internacional, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, donde han salido grandes administradores de este país. El PIB hoy sale el dato, salió hace algunos días el dato de la caída en el trimestre del 2.4. ¿Cómo nos impactan los números, los datos económicos en la motivación empresarial? Sobre todo el hablar de una caída del 2.4 en el primer trimestre y se espera una caída más profunda en el segundo trimestre porque la economía prácticamente está parada. ¿Cómo visualizas tú la economía y sobre todo la economía ligada a la inmobiliaria, Jorge? Ok, pues bueno, creo que esta pregunta la compartimos todos. Creo que lo más importante es, como bien decía ahorita Vincent, yo creo que antes de entrar a datos económicos, que pues es mi especialidad en el tema de la inversión inmobiliaria, pero antes de entrar a los datos económicos, yo creo y coincido mucho con lo que está diciendo Vincent. Tenemos dos caminos en esta crisis. Primero hay que definirla como lo que es. Estamos en una crisis y tenemos dos caminos para poder salir de ella. El primero es negarla. El primero es decir, no, esto no va pasando, el COVID es un invento, y frustrarnos y terminar enojados incluso, porque la realidad se va a imponer. Estamos en una crisis y por más que la neguemos, la recuperación del consumo va a tardar, la recuperación del turismo no va a ser inmediata, pero tenemos el otro lado. El otro lado de la moneda es aceptar que efectivamente estamos en una crisis, y entonces adaptarnos lo más rápido que podamos a estas nuevas variables. Porque en estas nuevas variables, como bien decía Ricardo y como bien puntualizaba ahí Antonio, se abre un abanico de oportunidades que creo podemos aprovechar los que estamos invirtiendo, los que están desarrollando, los que están consumiendo en el mercado inmobiliario. Yo hablo aquí, en ese sentido, yo abro la mesa en esta segunda etapa de la mesa de diálogo, hablando sobre precisamente el mercado inmobiliario actual, retos de cara a la economía del 2020. Yo abriría la mesa a poder platicar como si fuera un café, como lo estamos haciendo. Es realmente lo que se ve venir, se dicen muchas cosas, pero lo que se ve venir hará un aumento de precios. Hemos visto mucho el tema del petróleo, cómo se maneja. Ricardo, tú como constructor, y abro contigo y se vale aquí de platicar y charlar entre todos de favor. ¿Realmente los precios, los costos de la materia prima para la construcción en Los Cabos y en el país estarán subiendo? ¿O cuál es tu visión sobre esto tú como constructor? Mi querido Vincent, antes de pasar con Ricardo, déjame darte una visión económica rapidísima, general, y de lo que me preguntaste sobre el tema del PIB, y si quieres ya... Sí, adelante. Tratamos ahí al tema de los costos y los precios. Adelante. En términos muy generales y para tener un contexto a toda nuestra audiencia y ponerlo en la mesa también de discusión y en la mesa de diálogo, nosotros hemos creado 4 escenarios económicos basados en la recuperación que tiene el consumo vía el COVID, vía la recuperación que se tengan de las fases de contaminación. Vemos 4 escenarios. El primero ya fue descartado, el primero ya tiene ningún grado de posibilidad, que es que en mayo recuperemos el consumo. Esto ya no tiene ninguna probabilidad con datos reales. ¿Y esto qué implicaría en el mundo? Analizamos en esencia las economías de Francia, de Alemania, de Estados Unidos, de México y Latinoamérica en su conjunto. ¿Y esto por qué lo hicimos? Porque nosotros tuvimos que recomponer nuestro portafolio de inversión para entender y saber qué íbamos a hacer con los proyectos que ya tenemos en marcha en México. Entonces, esto ya no se va a dar, 0% de probabilidades de que en mayo estemos saliendo de esta crisis y entrando a una
recuperación a una nueva realidad. Por lo tanto, este escenario está descartado, pero esto implicaría una recesión en Europa poquito abajo del 0% de crecimiento, en Estados Unidos del menos 1.5% y en México estaríamos decreciendo en términos anuales un menos 3%. Definitivamente está descartado. La segunda es en junio. En junio teníamos una posibilidad de que esto empezara a cambiar. Ahorita está abajo del 20% de probabilidad de que esto ocurra, de que el consumo se recupere en junio o empiece su recuperación. Y esto nos llevaría a una recesión en Europa del menos 1.5%, en Estados Unidos del menos 3 al menos 5% y en México del menos 5 al menos 7%. En el resto de América Latina depende del grado de crecimiento de cada país y de desarrollo, del menos 5 al menos 9%. También es poco probable. El escenario más probable, y es el que dejo en la mesa, es que en septiembre recuperemos parte de la normalidad económica. Y esto nos pone en un escenario recesivo en el mundo, del menos 3 al menos 4% en Europa, más o menos de las consecuencias que tuvo la crisis del 2008 en Estados Unidos, es decir, del menos 5% en términos anuales en Estados Unidos, y en México nos pone entre el menos 7 y el menos 9%, que es donde se conjugan ahorita el dato que acabas de dar, el dato adelantado del INEGI. Si lo anualizamos, hoy nos pone en una recesión del menos 6.6%. Es una recesión no de las más severas que tiene el país, pero sí, tomando como base la crisis de 1990, sería la crisis más severa que tenemos en 30 años. Y el dato más catastrófico es recuperar el consumo, lleva a una recesión muy profunda en Europa, del menos 5%, una recesión en los Estados Unidos en su historia, del menos 6 al menos 7%, y en México a la peor recesión económica en toda su historia, doble dígito, arriba del menos 10%. Esos serían los escenarios económicos. Hoy el que vemos con una posibilidad más real, y con esto hacemos toda una transformación, y quisiera tocar ahora sí el punto de las oportunidades y los retos, es el escenario de septiembre como recuperación del consumo, un inicio de la recuperación a partir de julio y agosto, y en septiembre ya una franca recuperación con nuevas variables, pero ya una franca recuperación que nos pone en un escenario de un menos 6 al menos 9% de crecimiento económico a nivel nacional. Con esto acabo rápidamente mi comentario. Muchas gracias Jorge, muy claro, muy puntual, datos para meditar, esa es la realidad, datos muy duros para meditar a lo que estamos viviendo. Vivimos el 2008 y estamos acostumbrados, en la edad que todos tenemos, son 20, 25 años, estamos muy acostumbrados a hablar de generaciones de crisis, ¿no? Ricardo, somos generación de la crisis, nosotros hemos vivido del 76 a la fecha. Ricardo, platícanos un poco con todos estos datos que dio muy puntualmente Jorge, ¿cómo visualiza el tema de los costos de la obra, sobre todo aquí en Los Cabos, cuando a nivel nacional se hablaba de que no había obra, que estaba cayendo? Aquí en Los Cabos estamos en bonanza. Bueno, si te acuerdas en la última entrevista que tuvimos en tu programa de radio, Al Cabo Inmobiliario, un mes antes de la crisis, yo ya lo estaba platicando, que estábamos en franca desaceleración. ¿Qué fue lo que pasó? Pues obviamente que colapsó con el COVID, ¿no? Pero si te das cuenta, todos hablamos de que ya estamos en la crisis. Jorge lo puntualizaba, estamos, no hay de otra. Ya sabemos que estamos decreciendo, eso ya lo sabemos. Yo quiero tocar el tema de las oportunidades, que ahorita decía Jorge, vamos a tocar el tema de las oportunidades. Te voy a decir qué es lo que yo veo y que Vincent, ahí me encantaría escuchar su opinión. Yo veo oportunidad logística para Los Cabos. Ojo con esto, ¿eh? Jamás hemos puesto sobre la mesa oportunidad logística en Los Cabos. Siempre estamos hablando de oportunidad de vivienda, de turismo, de segunda vivienda, de renta, etcétera. ¿Por qué te digo que estoy viendo oportunidad logística? Porque cuando hablamos de evolucionar, todos nos cansamos de decir, vamos a innovar, vamos a quitarnos la piel, vamos a hacer un cambio. ¿Y cómo lo hacemos? Las constructoras al final del día sacan a sus albañiles y quiero hacer metros cuadrados y vender vivienda, vender Infonavit o vivir propiedades de $2 millones, ¿no? Eso no significa evolucionar. Evolucionar significa que, como dijo Vincent, un nicho de mercado de oportunidad, desde mi punto de vista, es ver cómo voy a aprovechar yo, desarrollador, para que una empresa como Experta me baje un fondo, cómo voy a localizar esas nuevas necesidades que va a tener ahora mi destino. Es momento de cerrar filas y esto significa que tenemos que hacer
Si se dan cuenta, ya lo estamos haciendo. Ya vemos en internet, ya vemos en cuestiones micro, que estamos empezando a hacer cambalaches, ¿no? Entre amigos, pues te cambio esto y tú hazme esto, hazme un proyecto y yo te hago esto. Tenemos que cerrar filas y esto significa que tenemos que hacer mucha sociedad en cortito con nuestros socios comerciales. Estoy hablándote de California, estoy hablándote de Texas, que está en segundo lugar de comprador, estoy hablándote de Canadá. ¿Y qué tenemos que venderle a estos vecinos amigables? Pues hacer nuestras microcomunidades. ¿Qué les tengo que vender? Estoy pensando a gran escala y róbenme esta idea, no tiene ningún problema. Nada más acuérdense que salió de Land & Building. Piensen en micro, pequeños espacios logístico-administrativos para Los Cabos. ¿Por qué? Porque necesitamos empezar a agrupar nuestros propios materiales. Necesitamos empezar a agrupar nuestros propios alimentos. Necesitamos empezar a agrupar, y ojo con lo que voy a decir, necesitamos empezar a traer tecnología para la siembra de comestibles en Los Cabos. Estamos en el desierto. Arabia Saudita ya lo hizo. Israel ya lo hizo. Necesitamos empezar a traer tecnología. Entonces, si Antonio estaba acostumbrado a desarrollar 400 hectáreas de campo de golf, dame 10 hectáreas y desarrollo invernaderos. ¿Qué sucede? Cuando en Los Cabos viene una crisis, cuando en Los Cabos llega un huracán, ¿qué es lo que sucede? Nuestra logística colapsa. Los barcos no pasan, los trailers no pasan, no nos llega material, no tenemos varilla, no tenemos cemento. Le dejo la palabra a Vincent. Mi sugerencia es volteemos a ver la oportunidad como centro operativo, logístico, administrativo, una necesidad nueva de Los Cabos. Es una área de oportunidad, bien lo dices, y Vincent, la realidad es que cómo eso que puntualizaba Ricardo muy atinadamente, cómo hacerlo, y hablando de los fondos o de los fondos de capital que normalmente consigue Jorge, el problema en México es la confianza. O sea, si le meto un peso, mi análisis de riesgo es más alto y por lo tanto busco más premio, pero cuando el mercado está caído, entonces, ¿cómo con confianza y lo que dice Ricardo, las logísticas, cómo hacerle, Vincent? ¿Cuál es tu opinión? Mira, como persona de negocio, yo pienso que la mejor manera de coincidir con el mercado es escucharlo. Es decir, que ahorita más que nunca vamos a tener que escuchar a nuestros clientes. Después de esta crisis, ¿qué quieres hacer? Y sabemos que hay varios mercados. El mercado de la gente que vivimos aquí, el mercado del turista que quiere una casa de descanso o de retiro aquí en Los Cabos, y el mercado del inversionista. Entonces, en estos tres mercados tendremos que ser muy atentos a lo que quieren los clientes y también el mercado de oficinas comercial, porque aquí no hay industria, pero sí hay negocios, entonces hay plazas comerciales con oficinas, con tiendas, etc. Entonces, ¿qué quieres hacer? Podemos imaginar que la renta la gente van a tener un poquito de reticencia por falta de confianza en dar los enganches para los créditos hipotecarios. Entonces, podemos imaginar que el mercado de renta va a ir creciendo. Esa es una opción. Podemos imaginar productos que también permiten con el sistema de renta con opción a compra, que la gente no se decapitalizan para comprar y que siguen entrando en el proceso de capitalización. Yo veo que en Los Cabos no tenemos muchos desarrollos de uso mixto. Ahí veo un potencial, porque también la gente no tienen que moverse tanto para ir a trabajar o ir a educarse y el lugar donde vivir. Y aparte, sabemos que lo vertical es mucho más sustentable que lo horizontal. Y Vincent, perdón que te interrumpa, ¿no crees que los precios bajen con esta crisis, con el COVID? ¿No crees que los precios estén bajando? Porque los cabeños hay que decirlo, y lo dicen la Asociación de Desarrolladores Turísticos Inmobiliarios, ellos el precio no lo bajan, el empresario de Los Cabos se aferra al precio, prefiere vender caro, aunque sean 5 o 10 años, a bajar el precio aquí en Los Cabos. La tierra es muy cara. Claro, la tierra es muy cara y siempre cuando hay una crisis, obviamente, la demanda baja, la oferta crece y entonces los precios tienen que bajar. ¿Pero sí han bajado en Los Cabos, Vincent? En 2009, después de la crisis, en promedio los precios bajaron entre un 25 y un 30%. ¿Pero AMPI Los Cabos sí ve que esté bajando ahorita o no? Ahorita casi no hay compras.
ahorita. Okay. O son ventas que cerramos hoy, pero que eran ventas de antes de la crisis. ¿Okay? Claro. Antonio, ustedes traen ventas ahorita porque sé que han traído algunas operaciones. Yo recuerdo la crisis de 2009. En 1 o 2 años los principales desarrollos aquí de Los Cabos no se vendió nada. Pero la realidad es que sí han vendido algo en estas fechas. No, mira, bueno, yo creo, Michelle, por el confinamiento que estamos viviendo, yo lo visualizo como cuando la bolsa llega el viernes, se cierra la bolsa y ahorita estamos en periodo cerrado donde pues no hay consumo, está todo detenido. Y aquí, digo, y tomando la idea de Vincent, aquí lo que yo creo que el desafío que todos tenemos como desarrolladores es ver cuando se abran de nuevo las operaciones, como bien menciona Vincent, es qué es lo que nuestros clientes van a estar buscando o cuál va a ser la necesidad que en ese momento pues va a permear para que nosotros como desarrolladores podamos ofrecer y transformar nuestro negocio, ¿no? Y también, bueno, tomando en cuenta los datos que nos compartió Jorge, muy interesantes en cuanto a los diferentes panoramas económicos que estamos viendo en México. Pues digo, yo estoy reflexionando de que pues el largo plazo, pues realmente ya el largo plazo se mide en semanas y en meses. ¿Por qué? Porque tenemos que estar muy atentos a cómo se va comportando el mercado para que con base en eso nosotros podamos hacer las estrategias de reactivación cuando el confinamiento o la crisis sanitaria logremos pasarlo y poder atender las necesidades que nos está marcando el mercado. La mezcla de ustedes, Antonio, ¿cuánto es de nacional e internacional en la comercialización? Mira, nosotros en la parte de real estate manejamos 2 productos. En ambos, el grueso de nuestros clientes son extranjeros, principalmente del área de Estados Unidos. Ahora, aquí, Jorge, ¿cómo hacerle? Porque algo se nos olvida. Yo no escuché mucho a Vincent ahorita hablando de eso. Se nos olvida la parte virtual. Hay muchas ventas en el mundo que se hacen a través virtuales y hablaba Vincent ahorita que hay que oler, que hay que tocar, que hay que ver, que hay que observar. Pero yo sé de muchas operaciones internacionales, sobre todo en Miami, que se han hecho muchas, donde gente compra de manera virtual sin conocer la propiedad. Como que lo estamos dejando de lado, ¿no, Jorge? Yo creo que aquí voy a tocar varias cosas. Vincent dijo ahorita algunas, Ricardo dijo otras, Antonio. Les voy a dar el punto de vista de uno de los usuarios y de los nichos de mercado que tocó Vincent, el punto de vista del inversionista, ¿no? ¿Qué estamos viendo nosotros como inversionistas? Que creo que Los Cabos tiene 2 o 3 variables bien interesantes de oportunidad. Primero, tipos de cambio. Efectivamente, a pesar de que el costo de construcción por los commodities y porque están, relacionados con el dólar, muchos de los commodities de la construcción pueden elevarse, para muchos de los compradores, incluso para algunos de nosotros que tenemos fondos en los Estados Unidos, invertir en una propiedad o invertir en una propiedad en Los Cabos, que es una garantía de largo plazo. Quitemos el largo plazo en un lugar como Los Cabos, la plusvalía creo que es un tema que no podemos cuestionar, ¿no? Estamos hablando a 10 años, 15 años, no podemos cuestionar la plusvalía que va a tener un lugar que tiene todas las variables para que tener una plusvalía como Los Cabos. Pero puntualmente, imagínate hoy una persona o un fondo que tenemos recursos en dólares y que queremos comprar en México con un tipo de cambio de 24 o 25 pesos por dólar, 33% más barato. De entrada ya los precios en la percepción del inversionista ya bajaron un 33%. Entonces, los que tienen stock, prepárense justamente para recibir a un montón de inversionistas patrimoniales, como somos muchos fondos de Family Office, para recibir a estos inversionistas con dólares que están al punto 25% en los Estados Unidos, están ganando nada, cero, miserias, y van a venir, aquí estamos al 6% y va a bajar un poquito más, yo calculo que va a bajar al 5.50, pero 5.50 más un 33%, 34% de ganancia por tipo de cambio, Los Cabos va a ser barato, Los Cabos va a ser un nicho de oportunidad para las personas que tienen dólares. Como bien dice Ricardo, empiezan a hacer community para ir a California, para ir a Texas a promover y ojalá estemos todos en Land and Building y me sumo porque ya me siento de Los Cabos, aunque voy de vacaciones. Bienvenido.
Ya iré más seguido. Bienvenido. A hablar con mucha gente allá, ojalá. Y otro tema bien importante. Tenemos la oportunidad en un destino como Los Cabos de garantizar rendimientos. Antes, Jorge, perdón que te interrumpa, perdóname. Es que ese tema que acabas de tocar es bien importante en la zona y quienes conocemos el destino, el tema de la rentabilidad por depreciación del tipo de cambio ayuda muchísimo para el que está con mucho apetito, para el que trae problemas de liquidez, para el que está en problemas de liquidez o inclusive de solvencia, no nada más de liquidez, pero tenemos un grave problema del apetito al riesgo, del cap rate que trae el empresario cabeño, el empresario que vive en Los Cabos, que está rentabilizando sus proyectos, venden en dólares. Y si sube el dólar, te suben el precio del dólar. El problema en Los Cabos es que los empresarios de Los Cabos, me disculparán muchos de los que nos estén escuchando, pero no bajan el precio. O sea, si vendían a 22 pesos o a 20 pesos $100,000 o $1,000,000 o 10 millones de dólares, siguen vendiendo en dólares. Y ese es un área de oportunidad que los empresarios en Los Cabos no estamos ayudando. Ahorita me voy al tema de lo que decías, al tema de la tasa y del riesgo. En cuanto se pueda. Viajar, no, eso sí, eso sí. Hay que hacer algo en Lana Building en Los Cabos para darles una opinión, humilde opinión de un inversionista que quiere invertir en Los Cabos. Sí. Que sinceramente no tienen que bajar el precio. Tienen que entender que para el americano o para un fondo que tiene dólares, hoy el mercado mexicano es 30% más barato. Totalmente de acuerdo y ojalá lo vieran muchos empresarios aquí. Y Ricardo, te veo muy inquieto por allá, Ricardo, a la orden. Sí, justamente lo que acaba de tocar ahorita Jorge, el tema, yo veo ahí algo bien importante que decía ahorita Antonio y lo dijo Vincent. Vamos a tener que voltear a ver qué es lo que el cliente quiere. Ojo con esto, yo soy constructor, y tengo especialización en costos, todos lo saben. Hay que ser muy honestos. Y las constructoras y los constructores cabeños estamos muy mal acostumbrados. Muy mal acostumbrados. O sea, parte de por ahí les compartí una columna en la página de Facebook para que la lean, creo que se llama Estamos en Crisis. Y yo les decía que nos reinventáramos desde abajo. ¿Por qué? Porque ahorita que están en sus oficinas me refiero a directivos, gerentes de proyecto, gerentes de costos, directores de proyecto, Antonio, no los financieros. Olvídense los financieros. Ahorita no estoy hablando de Antonio, no estoy hablando de Experta Capital. Me estoy refiriendo a la gente operativa. ¿Por qué? Porque desde ahí vamos a reinventarnos. ¿Qué es lo que el cliente quiere? Cosas más justas. ¿Sí? Estamos supervaluados. O sea, si nosotros analizamos una matriz de precio unitario en Los Cabos, comparada con una matriz de precio unitario en el DF, en Guadalajara, en el Bajío, donde estamos desarrollando muchísimo, pues nos encontramos con que traemos unos costos indirectos altísimos de operación, costos indirectos altísimos de obra, traemos utilidades muy superiores a las que nos marca el mercado. Entonces, lo que bien dices tú, Michelle, es que el mercado cabeño dice, no importa que no venda en 3 años, ahí tengo mi stock, al final del día se va a vender. Eso nos va a obligar a voltear a ver lo que está diciendo Antonio. El mercado te va a obligar a ponerte en el justo nivel en el que necesitas estar. Ya encontramos ahorita producto como el que yo tengo en Luna Park, que es un excelente producto, el mejor que pueden encontrar para que vayan y lo compren, Luna Park. Se vale el gol, ¿eh? Sí. Aprovechando el ride. Pero no, o sea, encontramos ya productos que nos ofrecen un poco más con un precio muy cómodo, ¿sí? O sea, con valores de 1.2 millones de pesos. Y así nos van a empezar a llegar nuevos desarrolladores. Y esto tiene que ver con que nos van a ver la oportunidad. Ahorita estoy viendo aquí a mi tiburón abajo de mí, a don Jorge Castañares, que te apuesto que en estas oportunidades va a decir, a ver, espérame, yo puedo encontrar un nicho de mercado en Los Cabos. Entonces, el constructor local, el desarrollador local, va a tener que evolucionar para ofrecer más por el justo valor. No es más por menos, más por el justo valor. Hablabas algo, Jorge, de eso, de la tasa de retorno. Ahorita vas a comentar algo, que te conecté la palabra, perdón, y luego vamos con Antonio y Vincent para cerrar el comentario. El tema de algo hacía referencia a la tasa, recuérdame. Es que, miren, está muy sencillo el tema. O sea, es que la ventaja de los inversionistas es que somos un poco más inteligentes que las bacterias. Entonces, las bacterias tienen una neurona, nosotros tenemos 2, riesgo-rendimiento.
¿no? Entonces, si el riesgo está subiendo, el rendimiento para nosotros, o sea, el rendimiento esperado va a subir. Pero ojo, a ver, es muy sencillo. Vamos a suponer, me encanta el tema, ahorita quiero platicar de algunas oportunidades que dijo Vincent y que dijo Ricardo, el tema de la logística, el tema de la tecnología, el tema digital. Creo que hay muchas cosas que Los Cabos es un gran paraíso para hacer muchas cosas ahorita. El día después de mañana, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar el día después de mañana que salgamos a la calle y otra vez estemos en la calle? Van a pasar muchas cosas. Pero fíjense en esto. Supongamos que un proyecto de usos mixtos que esté promoviendo Vincent allá en Los Cabos nos esté dando un rendimiento, voy a ponerlo en pesos, un rendimiento patrimonial entre las oficinas y el retail, voy a ponerlo bajito, de un 10% de rendimiento, de retorno sobre inversión anual, ¿no? Así, muy sencillo. Y la plusvalía de Los Cabos la voy a medir históricamente en un 6 a 8% histórico, ¿no? En todo el sector. Ya sé que ahorita han tenido unos picos de plusvalía, pero si lo veo en el largo plazo, vamos a ponerlo en un 10% para hacer fácil la suma, ¿no? Entonces tenemos un proyecto de inversión a 7 años, a 10 años, que da un 20% de rendimiento en pesos. Yo los invito a que intenten hoy tener un rendimiento en el mercado financiero de doble dígito garantizado. Nunca. ¿Qué les recomiendo a los inversionistas en Los Cabos? Desde la humilde opinión de un inversionista que va a ir a visitarlos a ver cómo podemos hacer negocio y bajar fondos de inversión privada. Les invito a que no esperen ustedes un retorno sobre inversión tan alto, ¿no? Hoy estamos privilegiando el flujo de efectivo a las utilidades. Entonces, si ustedes bajan un poquito sus expectativas de rendimiento y nos dicen a los inversionistas, oye, yo no quiero que vengas conmigo a riesgo, yo te garantizo un rendimiento, voy a ponerlo, un rendimiento del 13% fijo en pesos. Invierte a través de una plataforma tecnológica, a través de una pulverización, llámenle crowdfunding, llámenle tokenización, llámenle blockchain, llámale como quieras. Invierte conmigo desde 2 millones de pesos en una plataforma de inversión en Los Cabos con 13% de rendimiento garantizado en pesos, o lo convertimos a dólares y te doy un 8,5% garantizado en dólares. Les juro que si bajan las expectativas de rendimiento, pulverizan el capital, no hay manera que Los Cabos no tenga esta oportunidad enorme de captar recursos que en serio van a salir. Imagínense hoy que tiene guardado su dinero en un pagaré. Vamos a poner una persona que tiene 2 millones de pesos guardados en el banco, sus ahorros en un pagaré a 28 días en México, con una tasa nominal negativa. En cualquier banco, ¿qué va a hacer en cuanto pueda? Sacar su dinero del banco, lo va a tener guardado en el colchón. Ok, ya lo guardó en el colchón. ¿Va a perder el 5 o 6% de la inflación nada más por tenerlo afuera? Va a decir, quiero certeza, certidumbre, como dice Ricardo, cosas muy claritas, ¿no? No me metas a riesgos porque yo no voy a estar en Los Cabos, yo no soy hotelero. Tú dime cuál es un rendimiento fijo el que me puedes dar, garantízamelo 3 años y yo estoy feliz y te pongo mis 2 millones, 3 millones o 20 millones de pesos o 2 millones de dólares. Yo creo que es muy claro la oportunidad que se abre. Fíjate, Jorge, que aquí en Los Cabos, aquí en Los Cabos, perdón, siempre los fondos de inversión, las fibras que han tocado la puerta acá, los Family and Friend, los Family Office, todos siempre buscan 2, 3 puntos más en Los Cabos que el resto del país, porque lo ven caliente, lo ven muy caliente, la zona que rentabiliza muy bien, ¿eh? Es nada más. Yo también lo busco. Sí, nada más como un dato lateral. Ahora, Antonio, ¿eso lo ven los inversionistas? ¿Realmente están comprando propiedades para inversión en desarrollos aquí en Los Cabos, los grandes inversionistas o los inversionistas medianos? Mira, antes del COVID, de antemano sé que, bueno, hay varios proyectos grandes, similares al proyecto donde yo laboro, que es Rancho San Lucas, pero que yo siento que en este momento está paralizado, está detenido y están esperando en un momento dado salir de la contingencia sanitaria para poder reactivar esas inversiones, ¿no?
Yo pienso más bien que ahorita el desafío en el que estamos la mayoría de los empresarios en Los Cabos es primero, pues tenemos activados un plan de contingencia para salir a lo que es de la parte de la crisis, y a la par se está viendo el tema de la reactivación. Pero en ese tema de la reactivación, yo insisto en que hoy por hoy no está claro realmente para dónde tendríamos que estar apuntando, en el sentido de que tenemos que primero salir, ver cómo llegamos, qué tan profundo fue el impacto, y en ese momento buscar la reactivación, pero ya muy enfocado a cómo se transformó el mercado, en este caso, ¿no? Te lo anticipo, Antonio, te lo anticipo. Para que te ahorres el tema de cómo vas a llegar, te lo anticipo. Vas a llegar con una crisis muy severa, no va a haber inversionistas de a millones de dólares. Te doy una sugerencia para ti y para todos los empresarios en Los Cabos. En serio, tokenicen su inversión, bájenlo a los mínimos, pulvericen la inversión, en el rendimiento, y les van a llover inversión. Olviden, con todo el respeto a mis amigos de las fibras, olvídense de los grandes fondos, esos juegan en otras ligas, juegan en la bolsa y suben y bajan sus acciones. Hay family offices, hay inversionistas patrimoniales que Los Cabos lo ven como un refugio, como Miami, como un refugio. Lo ven a 10 años, no lo ven a 2, 3. Claro, y como dato complementario, Jorge, el FBO del el aeropuerto, la verdad es que está muy interesante lo que dices, y lo que todos han dicho, el FBO, aquí el aeropuerto privado se cerró el aeropuerto internacional, está solo operando el aeropuerto privado, y el aeropuerto privado está saturado de jets privados, donde ha sido Los Cabos zona de refugio de los grandes capitales y los grandes desarrolladores en Estados Unidos, sobre todo la parte de California, Texas, se han venido a pasar el COVID a Los Cabos, a sus casas, y eso se han traído familias con las cuales están viviendo aquí, están conociendo el destino como un destino de refugio, como un dato. Ahora, Vincent, antes de entrar a las conclusiones, que nos vamos como un dato ya final, donde vamos a cada uno a tener las conclusiones de esta charla, esta mesa de diálogo. Nos gana, está muy interesante, se ha pasado volando esta mesa, pero ya nos gana el rey Cronos, el reloj. Así es que, Vincent, el tema, regresando nada más al tema de los valores, de las tasas, de la TIR, de la tasa interna de retorno de los proyectos inmobiliarios, tú sí ves, complementando lo que decía Antonio, tú sí ves en el sector inmobiliario que se puede dar esto que decía Jorge, que decía Ricardo, de poder ser más sensibles al riesgo y que el precio pueda disminuir. ¿Lo estás viendo o definitivamente es un mercado muy duro? Creatividad y no temer al miedo, siendo realista, anticipando los nuevos cambios. Justamente es exactamente, y qué bueno que Jorge tomó este tema de manera muy clara. Estamos aquí por la crisis, y aquí estamos hablando de negocio. AMPI Los Cabos tenemos el máster de negocios de desarrollos inmobiliarios que estamos tomando en línea. En septiembre vamos a salir con 10, 15 proyectos de inversión, justamente proyectos chiquitos para el family office, para los inversionistas medianos o chiquitos que quieren justamente un refugio inmobiliario en un sector inmobiliario cabeño que no tiene coronavirus. El sueño cabeño no tiene coronavirus. La gente tiene el coronavirus, pero el sueño cabeño que se traduce en la inversión inmobiliaria, que sea nacional o internacional, no conoce el coronavirus. Y entonces yo sigo convencido que es el momento de buscar oportunidades haciendo proyectos inmobiliarios bien hechos a la medida de lo que busca el inversionista, siendo razonable, innovadores y buscar justamente estos nichos de mercados que pueden ser el uso mixto, pero hay otros, a la medida, con equipo, con plan de negocio bien hecho, con constructor como Ricardo, que manejan los costos justos, porque eso hace subir también el costo del proyecto y bajar la rentabilidad del inversionista. Entonces, coincido muchísimo con el comentario de Ricardo. La construcción tiene que ser buena, excelente, al precio justo. Entonces, hablas de Dubái, Vincent, hablas de Dubái, ¿no? ¿O estás hablando de Los Cabos? Los Cabos, después de esta crisis, mira, en 2009 la crisis
Nosotros, el sector inmobiliario, fuimos parte del problema. Yo digo que después del 2020, por el tema del coronavirus, los inmobiliarios somos parte de la solución. Claro, y más ahorita que tenemos que entrar, perdón que los interrumpa, el tema de las conclusiones y el Rey Cronos nos gana, pero pareciera que el problema del 2009 fue un tema de oferta y aquí el problema es de demanda, que tenemos el recurso, pero no hay forma de comprar y ahí ayuda mucho la parte virtual. Vincent, en conclusiones, ¿qué te llevarías de esta mesa? ¿Cuál es tu opinión final, una conclusión en 3 minutos que nos puedas dar? Y me voy al revés, a como veníamos. Danos una conclusión de tu opinión de esta mesa, el mercado inmobiliario actual, retos de cada una de la economía en 2020 y sobre todo si usted que nos está escuchando en este momento, ya sea los días, las tardes y las noches, innovando en tu tubo, como le llamo yo, que es YouTube, ahí en YouTube vas a ver este video y si tiene algún comentario, les vamos a hacer llegar a todos ustedes la información, me refiero a todos ustedes, no a quienes nos están escuchando en este momento, sino a los expertos, a Vincent, a Jorge, a Antonio y a Ricardo. Escríbanos en info@landandbuilding.com o llámenos por teléfono al 624-122-1551 para cualquier comentario. Vincent, conclusiones, de favor, ¿cómo ves así en cierre, en conclusión, todo esto que hemos platicado en 3 minutos? Este ejercicio que estamos haciendo por primera vez es la ilustración del futuro del mercado inmobiliario en Los Cabos. Unión, creatividad, encontrar oportunidades para hacer negocios juntos. Y me llevo feliz que Jorge está buscando proyectos de inversión razonables en Los Cabos, que nos va a generar negocios a todos y siempre el mercado inmobiliario es el único mercado que toca a más de 44 ramos alrededor. Hay un dicho en Francia que dice, quand la construcción va, tout va. Cuando la construcción va, todo va. Es decir, que es nuestra responsabilidad como empresarios inmobiliarios, inversionistas, constructores, desarrolladores, de justamente ser más justos en precios, ofrecer lo mejor de la mercadotecnia, utilizando la tecnología para vender más, sobre todo los inversionistas. Tú me preguntaste, oye, ¿y la tecnología? Un inversionista, a partir del momento que el plan de negocio está bien hecho y que está en buenas manos con profesionales certificados, capacitados, y que respetan realmente el arte como se debe hacer, va a invertir con confianza. Y es exactamente la gran oportunidad que este grupo, gracias a la iniciativa de Ricardo, está proponiendo en Los Cabos por primera vez, gracias a Land and Building Magazine, un foro de profesionales inmobiliarios preparados que son gente de bien para la sociedad cabeña. Muchísimas gracias, la verdad, por la oportunidad. Al contrario, el maestro Vincent Ferrero, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios de aquí de Los Cabos, mejor conocido como AMPI, sección Los Cabos. Muchas gracias, Vincent, como siempre. Antonio, ¿cómo estás? Platícanos tus conclusiones de la mesa. ¿Con qué te quedas? Pues mira, me quedo creo que estamos en un proceso complicado en la parte de la crisis, pero que al mismo tiempo siento que ya nos falta un poco para poder reactivarnos de nuevo. Y cuando eso suceda, pues la realidad veo muchas oportunidades específicamente para el área de Los Cabos, porque tenemos muchas bondades que nos ayudan como destino turístico. Tenemos una infinidad de tierra por desarrollar, tenemos hoteles de alto nivel que nos van a ayudar a reactivar, a traer turistas, que me supongo que muchos de la gente que viaja va a buscar lugares como Los Cabos donde puedan pues esparcir, que no haya tanta densidad de gente. Somos la capital del golf de Latinoamérica y el golf también va a impulsar muchísimo para que más gente, va a ser de las pocas actividades que es amigable con el tema de la situación que estamos viviendo de forma sanitaria. Y en ese sentido veo muchas oportunidades para Los Cabos. Creo que tenemos que estar muy atentos al mercado y todas las empresas que están en este momento pues desarrollando o en hoteles, pues también tenemos que ser muy cautelosos para llegar lo más preparado posible cuando esto se reactive, ¿no? Y ya, bueno, para cerrar mi participación, pues igual quiero agradecer a la revista Land and Building, Ricardo, Michel, Jorge, Vincent. La verdad fue muy gratificante poder compartir ideas con ustedes, aprender de ustedes.
Y creo que, bueno, este foro nos va a ayudar a todos los que estamos involucrados o a aquellas personas que están interesadas en el mundo inmobiliario para abrir el horizonte y poder compartir más ideas, ¿no? Muchas gracias a Land & Building. El gusto al contador público Antonio Montaño, el gusto de nosotros, Antonio, director de Administración y Finanzas del Desarrollo Turístico Inmobiliario Rancho San Lucas. Muchas gracias. Rancho San Lucas Resort Golf, que se antoja, y Spa y más, exacto. Ese todavía se antoja mucho más, Antonio. Muchas gracias. Ricardo, ingeniero Ricardo Reyes, conclusiones, ¿con qué te quedas, Ricardo? Me quedo con una satisfacción enorme de tener amigos de estos tamaños. Tú lo dijiste empezando la mesa de diálogo, qué tiburones, qué aprendes, o sea, es impresionante. A nuestros, ¿cómo se les puede decir, Michelle, escuchas al público que nos ve? Estamos abiertos para ustedes. El foro de Land & Building precisamente está hecho para ustedes que tienen, como dijo Jorge, tal vez sus 2 millones y no sabe qué hacer con él, que tienen su milloncito, que tienen 10 o que tienen 100 millones, pues aquí estamos. La conclusión que yo les doy muy rápida, no quiero abundar porque nos podríamos estar aquí horas. Si estás pensando en hacer un negocio con una rentabilidad sana, con un riesgo medible, hazlo en el mercado inmobiliario en Los Cabos, te invito. Si necesitas de profesionales que te apoyemos, aquí estamos. O sea, en las siguientes mesas de diálogo vamos a ir viendo el expertise de cada uno de nosotros. Obviamente, yo los invito a que vengan a mi empresa Project, ahí project.com, nos pueden llamar, nos pueden buscar, pueden mandar ahí por email. Si eres una empresa que necesita que te hagamos un análisis de costo, que ya tienes un proyecto que, pues ya sé que me voy a gastar 3 millones, bueno, bajémoslo a 2,200. Para eso somos expertos, para lo que decíamos ahorita, justificar los costos, analizar el proyecto, analizar el mercado, reajustarlo en esta etapa que estamos en casa y que estamos en oficina. Entonces, desde mi parte de experto en construcción y costos, yo los invito a que se acerquen y que los analicemos. ¿Con qué me quedo? Agradeciendo a Land & Building por esta oportunidad, por estrechar un abrazo fraterno a Jorge hasta la Ciudad de México, Vincent en San José, Antonio, amigo de toda la vida, Michelle, muchísimas gracias. Al contrario, el ingeniero Ricardo Reyes, director general de Project, taller de diseño y construcción, constructor, muy enfocado en el tema de costos aquí en la zona de Los Cabos. Y Jorge, bueno, platícanos, ¿cuál es tu conclusión de esta mesa ya desde en su sana distancia ya en la Ciudad de México? Muchísimas gracias, Michelle. Antes que nada, agradecido, entusiasmado y muy motivado. La verdad, esa es mi conclusión. Gracias, Michelle, por este espacio. Gracias, Ricardo, Antonio, Vincent, gente de primer nivel. Yo creo que varias conclusiones. La primera es estamos en la crisis, estamos en una crisis y tenemos que entender que esto así va a ser y las variables del mercado van a cambiar. Definitivamente esto es algo que no va a poder ser postergado ni va a poder ser cambiado. Las variables van a ser diferentes y por lo tanto tenemos que adaptarnos muy rápidamente a estas nuevas variables. Primera conclusión. La segunda conclusión que me quedo es que el mercado de Los Cabos, un mercado que tiene tantas virtudes para hacer tantas cosas, necesita de esta innovación que decía Vincent, de esta inteligencia, de estos costos justos, de estos proyectos reales que están ahí esperando a inversionistas que estamos interesados en buscar nuevas oportunidades. Y en términos ya más filosóficos, yo les diría dos cosas. Todos los que estamos aquí participando en Land & Building queremos ser empresarios exitosos. Definitivamente aspiramos a ser empresarios exitosos, pero antes que eso, queremos ser ciudadanos y seres humanos valiosos. En el compartir está el dar. El que podamos estar compartiendo este conocimiento, compartiendo estas mesas, nos va a poner en una posición muy distinta y muy diferente. Ojalá esto nos sirva para entender el valor de la cercanía humana y cuando esto pase, no salgamos disparados a partirnos el hocico entre todos, sino en colaborar entre nosotros. Yo terminaría diciendo, la visión que tenemos en Experta personal de hace muchos años, y lo digo siempre que termino una participación en cualquier foro, la puedo sintetizar en 3 marcas comerciales y perdón por los anuncios. El eslogan de Nike, ¿cuál es, mi querido Michelle, Ricardo, Antonio, Vincent? Just do it. Just do it. El eslogan de Adidas,
Nothing is impossible o algo así. Possible is nothing. Impossible is not, yeah. Y el eslogan de Johnny Walker. Keep walking. Keep walking, mi querido Ricardo. Imagínate, ahorita se antoja un whisky aparte. Sí, claro, ya. Señores, Los Cabos, en serio, solo intentémoslo. Nada es imposible. Y hoy más que nunca, por México, por nosotros, por nuestras familias, sigamos caminando hacia adelante. Gracias en verdad. Un abrazo y nos vemos pronto en Los Cabos. Muchas gracias, Jorge, por tus palabras. El maestro Jorge Castañares, socio director de la firma Experta Capital, coordinador académico también, por qué no decirlo, del ITAM en temas inmobiliarios de hace más de 15 años. Así es que, Jorge, a todos, Jorge, Ricardo, Vincent, Antonio, un placer, un gusto. Y no se pierdan los siguientes foros, estas mesas de diálogo que tendremos también aquí en la revista Land & Building. Hoy es martes 5 de mayo del 2020, pero seguiremos teniendo mesas. Estaremos hablando en la siguiente mesa de diálogo de las consecuencias legales del COVID-19 en México. Posteriormente tendremos otra mesa que es estrategias contables, económicas y financieras en su empresa ante el COVID-19. Y la cuarta mesa ya programada, cómo afrontar la crisis desde la visión empresarial, con grandes expertos como quienes hoy estuvieron en esta mesa de diálogo y que valoro en la sana distancia. Un abrazo fraterno de corazón. Muchas gracias por su tiempo, lo más valioso que muchas veces alguien puede tener, el gran activo que es el tiempo. Y me despido diciendo yo también tengo mi frase, Jorge, que es el fundador de CEO de Alibaba, que decía, las oportunidades están donde hay problemas y gente quejándose. Así es que tenemos grandes oportunidades. Muchas gracias a todos, muy buen día y nos volvemos a ver nuevamente muy pronto. Gracias y un saludo. Gracias. 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 Hasta luego.